Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, saluda y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 28. Se acabó octubre, se acabó octubre. Miércoles 28 de octubre de 2015, el programa es el número 1118. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Continuando con Eckhart Tolle, La Nueva Tierra, escuchen esto acerca del dolor, del cuerpo del dolor en los niños. Es importante conocer esto para entender cuando un niño llora. En los niños el cuerpo del dolor a veces se manifiesta a través del mal humor o el retraimiento. El niño se torna hostil, se niega a relacionarse y puede sentarse en un rincón a chuparse el dedo o abrazando a un muñeco. También se puede manifestar a través de accesos de llanto o de pataletas. El niño grita, se tira al piso o incurre en comportamientos destructivos. El hecho de no conseguir lo que desea puede desencadenar el cuerpo del dolor, y en un cuerpo del dolor apenas en desarrollo, la fuerza del deseo puede ser intensa. Los padres podrán sentirse perplejos sin saber qué hacer y sin poder creer que su pequeño ángel se ha convertido en un monstruo en tan solo unos segundos. ¿De dónde sale tanta agresividad?, se preguntan. Es en mayor o menor medida la participación del niño en el cuerpo colectivo de la humanidad, el cual se remonta al origen mismo del ego humano. El niño quizá recibió sufrimiento de los cuerpos del dolor de sus padres, de tal manera que éstos podrán ver en su hijo el reflejo de lo que hay en ellos. El cuerpo del dolor de los padres puede afectar profundamente a los niños altamente sensibles. El hecho de tener que presenciar la demencia del drama de sus padres les provoca un dolor emocional insoportable, de tal manera que son estos niños quienes llegan a tener cuerpos del dolor muy densos en la edad adulta. Los padres que tratan de ocultar sus cuerpos del dolor no engañan a sus hijos. No debemos pelear delante de los niños, dicen, pero eso solo significa que mientras conversan educadamente, el hogar está cargado de energía negativa. Suprimir el cuerpo del dolor es extremadamente tóxico, mucho más que dejarlo manifestar abiertamente, y los niños absorben esa toxicidad psíquica, la cual contribuye a acrecentar sus propios cuerpos de dolor. Algunos niños aprenden acerca del ego y del cuerpo del dolor por la vía subliminal, con el mero hecho de vivir con sus padres altamente inconscientes. Una mujer cuyos dos progenitores tenían un ego y un cuerpo del dolor muy fuertes me dijo que cuando sus padres se gritaban y se ofendían, a pesar de amarlos, ella se decía, estas dos personas están locas, ¿cómo terminé yo aquí? Ya tenía la conciencia de la demencia de esa clase de vida. Esa conciencia le ayudó a amortiguar la cantidad de dolor absorbida de sus padres. Los padres suelen preguntarse cómo manejar el cuerpo del dolor de sus hijos. La primera pregunta, por supuesto, es si están manejando el propio. ¿Lo reconocen dentro de sí mismos? Puede mantenerse lo suficientemente presentes cuando se activa para poder tomar conciencia de la emoción a nivel de las sensaciones antes de que pueda convertirse en pensamiento y por tanto en una persona infeliz. Mientras un niño sufre un ataque del cuerpo del dolor, no es mucho lo que podamos hacer, salvo estar presentes a fin de no dejarnos arrastrar hacia una reacción emocional y evitar así que el cuerpo del dolor del niño se alimente de ella. Los cuerpos del dolor pueden ser enormemente histriónicos y no hay que dejarse engañar por ellos, no hay que tomarlos muy en serio. Si el cuerpo del dolor se activó porque no se le dio gusto al niño, es preciso no ceder ante sus exigencias. De lo contrario, el niño aprenderá que mientras más desgraciado soy, mientras más llore o patalee, mayor es la probabilidad de obtener lo que deseo. Esta es la fórmula para la disfunción posterior en la vida.
El cuerpo del dolor se frustrará al ver que los padres no reaccionan y seguramente exagerará su ataque un poco más antes de tranquilizarse. Por suerte, los episodios del cuerpo del dolor suelen ser más breves en la infancia que en la edad adulta. Conviene hablar con el niño sobre lo sucedido cuando se serene o mejor, al día siguiente. Pero se trata de hablarle del niño sobre el cuerpo del dolor. Hablarle al niño sobre su cuerpo. Lo mejor es hacerle preguntas como ¿qué te pasó ayer cuando no podías dejar de gritar? ¿Recuerdas? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó esa reacción? ¿Tiene nombre eso que te sucedió? ¿No? Si pudieras darle un nombre, ¿cómo lo llamarías? ¿Querrías hacer un dibujo para explicar cómo fue? Estas son apenas algunas sugerencias. El propósito de este tipo de preguntas es despertar en el niño su facultad para observar, es decir, su presencia. De esta manera, el niño aprenderá a no identificarse con el cuerpo del dolor. También conviene que el padre hable con el niño acerca de su propio cuerpo del dolor, en unas palabras que el niño pueda comprender. La próxima vez que el cuerpo del dolor asume el control del niño, se le puede decir, ha regresado, ¿verdad? Se deben utilizar las mismas palabras que el niño utilizó cuando habló al respecto y dirigir su atención hacia sus sensaciones, las del niño. La actitud del adulto debe ser de interés o curiosidad en lugar de crítica o condena. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estabas así? Infelicidad. No toda la infelicidad es del cuerpo del dolor. Una parte es nueva infelicidad, creada cada vez que no estamos en armonía con el momento presente, cuando negamos el ahora de una forma u otra. Cuando reconocemos que el momento presente es lo que ya está sucediendo y por ende es inevitable, podemos aportarle una actitud positiva de aceptación imparcial y no solamente no crear más infelicidad, sino apropiarnos del poder de la vida misma al eliminar toda resistencia. La infelicidad del cuerpo del dolor siempre es desproporcionada en relación con su causa aparente. En otras palabras, siempre es una reacción exagerada. Es así como se le reconoce, aunque generalmente no es la persona poseída quien la reconoce. Una persona con un cuerpo del dolor pesado encuentra fácilmente las razones para sentirse alterada, depresiva, molesta, afligida, triste o temerosa. Las cosas relativamente insignificantes que en otra persona provocarían solamente un encogimiento de hombros y una sonrisa indiferente, se convierten en la causa aparente de un sufrimiento intenso. Y claro está que no son la causa verdadera, sino el factor desencadenante, el cual revive las viejas emociones acumuladas. La emoción se aposenta luego en la cabeza, donde amplifica e imprime energía a las estructuras egotistas de la mente. El cuerpo del dolor y el ego son parientes cercanos, se necesitan mutuamente. El suceso o la situación desencadenante se interpreta y se pone en escena a través de la pantalla de un ego altamente emocional. Esto quiere decir que su significado se distorsiona completamente. Vemos el presente a través de los ojos del pasado emocional que llevamos dentro. En otras palabras, lo que vemos o experimentamos no está en el suceso ni en la situación, sino en nosotros. O, en algunos casos, aunque sea parte del suceso o de la situación, terminamos amplificándolo con nuestra reacción. Esta reacción, esta amplificación, es el alimento del cuerpo del dolor que el dolor desea y necesita. La emanación de energía de una persona con un cuerpo de dolor activo es muy particular y le resulta muy desagradable a los demás. Cuando se cruzan con esa persona, hay quienes sienten la necesidad de apartarse inmediatamente o de reducir al mínimo su intención con ella. Se sienten repelidas por su campo de energía. Otras personas sienten una ola de agresión dirigida contra ellas y reaccionan con grosería, atacándola verbalmente o hasta físicamente también. Eso significa que hay algo en su interior que resuena con el cuerpo del dolor del otro. Aquello contra lo cual reaccionaron con tanta fuerza vive en su interior también. Es su propio cuerpo del dolor.
No sorprende entonces que las personas cuyos cuerpos del dolor son pesados y activos vivan con frecuencia en situaciones de conflicto. Algunas veces, como es natural, ellas mismas los provocan, pero otras veces quizás ni siquiera hagan nada. La negatividad que emanan es suficiente para atraer la hostilidad y generar el conflicto. Se necesita un alto grado de presencia para evitar reaccionar cuando se está frente a una persona con un cuerpo del dolor activo. Uno de esos primeros despertares que puede observar ocurrió hace muchos años. Eran casi las 11 de la noche cuando sonó el timbre de mi casa. Por el intercomunicador oí la voz angustiada de mi vecina, Ethel. «Necesito hablar contigo, es muy importante, por favor déjame entrar». Ethel era una mujer madura, inteligente y muy culta. También tenía un ego fuerte y un cuerpo del dolor pesado. Había escapado de la Alemania nazi siendo adolescente y muchos de los miembros de su familia habían muerto en los campos de concentración. Factores desencadenantes. Algunos cuerpos del dolor reaccionan solamente ante una determinada situación o ante un cierto factor desencadenante, el cual por lo general resuena con un determinado tipo de dolor emocional experimentado en el pasado. Por ejemplo, si un niño crece con padres para quienes el dinero es motivo de dramas y conflictos frecuentes, podría absorber el temor de sus padres con respecto al dinero y desarrollar un cuerpo del dolor que se activa cuando hay de por medio problemas económicos. Estas son personas que se molestan o se enojan por cantidades insignificantes de dinero. Detrás de su rabia o su molestia hay problemas de supervivencia y de temor intenso. He conocido personas espirituales relativamente conscientes que comienzan a gritar, culpar y acusar tan pronto como alzan el teléfono para hablar con sus corredores de bolsa o de finca raíz. Así como hay una advertencia del riesgo del tabaquismo en las cajetillas de cigarrillos, quizás deberían haber unas etiquetas semejantes en todos los billetes y los extractos bancarios. La niña víctima del abuso de su padre podría descubrir que su cuerpo del dolor se activa fácilmente en cualquier relación cercana con un hombre. O la emoción constitutiva de su cuerpo del dolor puede empujarla hacia un hombre cuyo cuerpo del dolor es semejante al de su padre. Su cuerpo del dolor puede sentir una atracción magnética hacia alguien que pueda alimentarlo con el mismo dolor. A veces ese dolor puede interpretarse equivocadamente como enamoramiento. Un hombre que vino al mundo sin ser deseado y no recibió amor, sino apenas un mínimo de cariño y atención de su madre, desarrolló un cuerpo del dolor pesado y ambivalente constitutivo por un intenso anhelo insatisfecho por el amor y la atención de su madre, y al mismo tiempo un odio profundo hacia ella por negarle lo que necesitaba desesperadamente. Al llegar a la edad adulta, casi todas las mujeres desencadenan la carencia de su cuerpo del dolor, la cual se manifiesta como una compulsión adictiva por conquistar y seducir prácticamente a todas las mujeres a quienes conocía a fin de obtener el amor y la atención femenina de los cuales estaba sediento su cuerpo del dolor. Llegó a ser un experto en seducción, pero tan pronto como la relación llegaba a la intimidad o alguna mujer lo rechazaba, la ira contra su madre se apoderaba de él y acababa con la relación. Cuando aprendemos a reconocer el afloramiento de nuestro cuerpo del dolor, aprendemos rápidamente cuáles son los factores que lo activan, trátese de situaciones o de ciertas cosas que los demás dicen o hacen. Tan pronto como se presentan esos factores, los reconocemos inmediatamente por lo que son y entramos en un estado de alerta. Al cabo de 1 o 2 segundos también notamos la reacción emocional que cobra forma en el cuerpo del dolor, pero en el estado de presencia alerta no nos identificamos con él, lo cual significa que el cuerpo del dolor no puede apoderarse de nosotros y convertirse en la voz de la mente. Si nos encontramos en ese momento con nuestra pareja, podemos decirle: lo que acabas de decir activó mi cuerpo del dolor. Así podemos establecer un acuerdo según el cual cada vez que alguno de los dos diga o haga algo que activa el cuerpo del dolor del otro, lo mencionamos inmediatamente. De esta manera, el cuerpo del dolor no puede renovarse a través del drama en la relación, y en lugar de sepultarnos en la inconsciencia, nos ayudará a estar completamente presentes.
Cada vez que estamos presentes cuando el cuerpo del dolor se manifiesta, parte de la energía emocional negativa se quema, por así decirlo, y se transforma en presencia. El resto del cuerpo del dolor se retirará rápidamente a la espera de una oportunidad más propicia para aflorar nuevamente, es decir, cuando estemos menos conscientes. El cuerpo del dolor tendrá una mejor oportunidad cuando perdamos presencia, quizás después de beber unos tragos o mientras vemos una película violenta. La emoción negativa más insignificante, como estar irritados o ansiosos, también puede servir de puerta para el regreso del cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor necesita de la inconsciencia. El cuerpo del dolor como medio para despertar. A primera vista parecería que el cuerpo del dolor es el mayor obstáculo para el despertar de la nueva conciencia de la humanidad. Ocupa nuestra mente, controla y distorsiona nuestro pensamiento y perturba nuestras relaciones y se siente como una especie de nube negra que invade todo nuestro campo de energía. Tiende a llevarnos a la inconsciencia, hablando en términos espirituales, a la identificación total con la mente y la emoción. Nos pone a la defensiva, nos lleva a decir y hacer cosas destinadas a acrecentar la infelicidad interior y la del mundo. Sin embargo, a medida que crece la infelicidad, más se altera la vida. Podrá llegar el momento en que el cuerpo no soporte más la tensión y desarrolle una enfermedad o alguna disfunción. Podríamos sufrir un accidente o caer en una situación de intenso conflicto o drama como consecuencia del deseo del cuerpo del dolor de que suceda algo malo. Podríamos incluso llegar a cometer actos de violencia física, o podríamos llegar hasta el punto de no soportar un día más nuestro ser infeliz. Y claro está, el cuerpo del dolor es parte de ese falso ser. Cada vez que el cuerpo del dolor se apodera de nosotros, cada vez que no lo reconocemos por lo que es, pasa a ser parte del ego. Todo aquello con lo cual nos identificamos se convierte en ego. El cuerpo del dolor es una de las cosas más poderosas con las cuales se identifica el ego y necesita de él para renovarse. Sin embargo, esa alianza malévola con el tiempo se deshace cuando el cuerpo del dolor es tan pesado que en lugar de fortalecer las estructuras egotistas de la mente, las debilita a través del ataque constante de su carga energética, de la misma manera que la corriente activa un aparato electrónico, pero puede fundirlo si el voltaje es demasiado alto. La gente cuyo cuerpo del dolor es muy fuerte llega a veces a un punto en el que la vida se torna intolerable, donde ya no puede soportar más dolor ni drama. Una persona lo expresó diciendo sencillamente que estaba hastiada de ser infeliz. Eso se llama... eso tiene una palabra. Algunas personas pueden sentir que ya no, oxímoron, eso se llama un oxímoron. Busquen, sin H y con X, oxímoron. Algunas personas pueden sentir que ya no pueden vivir consigo mismas, por lo tanto, la paz interior pasa a ser la primera prioridad. La fuerza intensa del dolor emocional las lleva a dejar de identificarse con el contenido de su mente y las estructuras mentales y emocionales que han dado origen a su ser infeliz y que lo perpetúan. Entonces, reconocen no ser ni su historia, ni su infelicidad, ni la emoción que están sintiendo. En lugar de empujarlas hacia la inconsciencia, el cuerpo del dolor se convierte en el vehículo para despertar, en el factor decisivo que las obliga a asumir su estado de presencia. El paso siguiente de la evolución humana no es inevitable, pero por primera vez en la historia de nuestro planeta podrá ser producto de una decisión consciente. ¿Quién toma la decisión? Usted. ¿Quién es usted? La conciencia que ha tomado conciencia de sí misma. La liberación del cuerpo del dolor. Una pregunta frecuente es, ¿cuánto tiempo se necesita para liberarse del cuerpo del dolor? Eso depende, por supuesto, de la densidad del cuerpo del dolor y del grado o intensidad del estado de presencia de la persona. Pero la causa del sufrimiento que nos infligimos a los demás no es el cuerpo del dolor, sino la identificación con él. No es el cuerpo del dolor, sino la identificación con él la que nos empuja a vivir
y revivir el pasado una y otra vez y la que nos mantiene en un estado de inconsciencia. Por consiguiente, sería más importante preguntarse, ¿cuánto tiempo se necesita para dejar de identificarse con el cuerpo del dolor? Y la respuesta a esta pregunta es que no se necesita tiempo. Cuando se activa el cuerpo del dolor, debemos reconocer que lo que sentimos es el cuerpo del dolor interno. Ese reconocimiento es todo lo que se necesita para romper la identificación con el cuerpo del dolor. Y cuando la identificación cesa, comienza la transmutación. El hecho de saber impide que la vieja emoción se suba a la cabeza y se apodere no solamente del diálogo interno, sino también de nuestros actos y de nuestras interacciones con los demás. Esto significa que el cuerpo del dolor queda imposibilitado para renovarse a través de nosotros. Entonces la emoción permanece en nosotros durante un tiempo y emerge periódicamente. Ocasionalmente puede también engañarnos para que nos identifiquemos con ella y no podamos ver la identificación, pero no por mucho tiempo. El hecho de no proyectar las viejas emociones sobre las situaciones implica tener que enfrentarlas directamente en nuestro interior. Si bien puede no ser agradable, no nos matará. Nuestra presencia es más capaz de repelerla. Es más que capaz de repelerla. La emoción no es nuestra esencia. Cuando sienta su cuerpo del dolor, no caiga en el error de pensar que hay algo malo en usted. Al ego le encanta cuando nos convertimos en problema. El reconocimiento debe ir acompañado de aceptación. Cualquier otra cosa lo debilitará. Aceptar implica permitirnos sentir lo que sea que estemos sintiendo en el momento. Es parte de la existencia del ahora. No podemos discutir con aquello que es. Bueno, sí se puede, pero a costa del sufrimiento. Aceptando, nos convertimos en lo que somos, vastos y espaciosos. El descubrimiento del espacio interior. Cuando tomamos conciencia de la transitoriedad de todas las formas, nuestro apego disminuye y dejamos de identificarnos hasta cierto punto con ellas. El desapego no implica que no podamos disfrutar de las cosas buenas que el mundo nos ofrece. En realidad nos ayuda a disfrutarlas todavía más. Una vez que reconocemos y aceptamos que todas las cosas son transitorias y que el cambio es inexorable, podemos disfrutar los placeres del mundo sin temor a la pérdida y sin angustia frente al futuro. Cuando nos desapegamos podemos ver las cosas desde un punto de vista más elevado en lugar de quedar atrapados por los acontecimientos de la vida. Somos como el astronauta que ve el planeta Tierra rodeado por el espacio infinito y reconoce una verdad paradójica, que la Tierra es preciosa pero insignificante al mismo tiempo. El hecho de reconocer que esto también pasará, trae consigo el desapego y este a su vez nos abre una nueva dimensión en la vida, el espacio interior. Aquí se me fue una tilde que ya no se pone. Cuando vivimos en el desapego, sin juzgar y sin resistirnos, logramos acceso a esa dimensión. Cuando dejamos por completo de estar identificados con las formas, la conciencia, lo que somos se libera de su prisión en la forma. Esa liberación es el surgimiento del espacio interior. Se presenta como una inquietud, una paz sutil en el fondo de nuestro ser, hasta en presencia de algo aparentemente malo. Esto también pasará. Entonces súbitamente hay un espacio alrededor del suceso. También hay un espacio alrededor de los altibajos emocionales, incluso alrededor del sufrimiento. Y por encima de todo hay espacio entre los pensamientos. Entonces podremos disfrutar y honrar las cosas de este mundo sin atribuirles la importancia y el peso que no tienen. Podremos participar en la danza de la creación y llevar una vida activa sin apegarnos a los resultados y sin imponer exigencias exageradas al mundo. Lléname, hazme feliz, hazme sentir seguro, dime quién soy. El mundo no puede darnos esas cosas y cuando nos despojamos de esas expectativas desaparece todo el sufrimiento creado por nosotros mismos. Esto también pasará es la frase que nos muestra la realidad. Al señalar la temporalidad de todas las formas, señala por ende hacia lo eterno. Solamente lo eterno de nosotros puede reconocer la temporalidad de lo temporal.
Cuando se pierde la dimensión del espacio o cuando no la reconocemos, las cosas del mundo adquieren una importancia absoluta, una seriedad y un peso que realmente no tienen. Cuando no vemos el mundo desde la perspectiva de lo informe, se convierte en un lugar amenazador y en últimas en un lugar de desesperación. Eckhart Tolle, Una nueva tierra. Qué interesante. Por favor, observen a sus hijos, mírenlos y dejen pasar la racha y luego hablen con ellos como amigos. De 3 años en adelante. Esto es un correo que me llegó y lo leo con mucho agrado. Dice así: abuelo, mi Cristo interior, salude y bendice a tu Cristo interior y me alegra mucho verte cada día mejor y rozagante. Gracias, mil gracias por los programas tan deliciosamente ladrilludos de esta semana. Definitivamente el espíritu de la sabiduría nunca te abandona. Estos temas difíciles de asimilar explicados por ti y con la ayuda divina son más fáciles de comprender. Deseo que el universo te siga premiando por compartir tu sabiduría con tus nietos invisibles. Me encantó. En un párrafo dijo todo. Muchas gracias. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Digan hoy muchas veces: me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Y también digan varias veces: yo soy en cada instante más dulce. Mañana miércoles, mañana jueves, las adicciones y el espacio interior. Adicciones. Wow. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de frustración, de envidia, de ira, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti, cuéntale. Y si algo encuentras mal puesto en tu corazón contra alguien, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Por favor, cuando entren a mi canal, no se les olvide chulear las 2 casillitas, me gusta y suscriptores. Me gusta y suscriptores. No cuesta nada, no toma tiempo, no se cansan, no se rayan las uñas. ¿No? Me gusta, suscriptores. Y no se les olvide reír. Por nada, pero por nada, nada del mundo. Hasta mañana.